definición de estos dos tipos de señales para que nos quede claro. Iniciemos con señal analógica. Una señal analógica es una señal que es continua en el dominio del tiempo y en el dominio de la amplitud. Las señales que vamos a estudiar dependen del tiempo. Esto quiere decir que para cada instante de tiempo hay un valor de amplitud. Le vamos a llamar dominio del tiempo al tiempo y le vamos a llamar dominio de amplitud a la amplitud que toma la señal en cada instante de tiempo. Una señal analógica será una señal que es continua en el dominio del tiempo y en el dominio de la amplitud. Para que esto se entienda, vamos a definir lo que significa que sea continua y vamos a considerar cualquier rango, donde ese rango nos puede representar tiempo o amplitud, que es lo que estamos viendo en este caso, pero también puede representar alguna otra característica o parámetro físico que ustedes quieran. Tenemos un rango de números. Repito, esos números me pueden representar tiempo, me pueden representar amplitud o me pueden representar algún otro parámetro que ustedes quieran. Tenemos un conjunto de números, un rango. Ese rango se dice que es continuo cuando se consideran todos los valores que pertenecen a ese rango. Para poner un ejemplo, imagínense que estamos en el rango de 0 a 1. Y yo les pregunto, ¿cuántos números hay en este rango? La respuesta es infinito. Hay un número infinito de números. Tenemos el número 0, el número 0.000000001, pero además de este número también tenemos el 0.000000001 y en general podemos tener todavía un número más pequeño. Igual podemos tener el 1.1, 1.10001. Total, que tenemos infinidad de números en este intervalo. Se dice entonces que tenemos un intervalo continuo. Cuando en un intervalo, cuando en el intervalo hay un número infinito de valores. Entonces, una señal analógica es una señal que es continua en tiempo y continua en amplitud. ¿Qué significa? Antes, una señal analógica va a ser continua en tiempo dentro de un intervalo, aunque ese intervalo puede ir de menos infinito a infinito, o puede ir de 0 a infinito, o puede ser un intervalo acotado. ¿Sí? Son tres tipos de intervalos. La señal analógica es entonces continua en el intervalo de interés, en tiempo y en amplitud. ¿Qué significa lo que ya explicamos? Que sea continua en tiempo es que en el intervalo que estamos considerando de tiempo hay un número infinito de tiempos. A cada tiempo, por supuesto que le corresponde un valor de amplitud. Por lo tanto, tenemos un número infinito de valores de amplitud. Eso es que sea continua en tiempo. Ahora, que sea continua en amplitud significa que igual nuestra señal tiene un rango de amplitud. Y ya explicamos que si estamos hablando de un rango continuo es porque hay un número infinito de valores. Por lo tanto, hay un número infinito de amplitudes que la señal puede tomar. Entonces, una señal analógica es continua en tiempo y en amplitud, lo que significa que hay un número infinito de tiempos y a cada tiempo le corresponde una amplitud. Y el valor de esta amplitud pertenece a un conjunto infinito. El valor que tome la señal pues ya va a depender de las características de la señal, de dónde venga. Eso es una señal analógica, que es continua en tiempo y continua en amplitud. Una señal digital es una señal que es discreta en tiempo y discreta en amplitud.
¿Qué significa? Ahora vamos a definir que vamos a entender por discreción discreta. Un intervalo discreto de números, donde esos números me pueden representar algún parámetro físico, el que ustedes quieran. Un conjunto discreto o un rango discreto es un rango en donde existe un número determinado de valores nada más. En el intervalo hay un número infinito. Todos los rangos o los intervalos son continuos. Pero cuando nosotros discretizamos el intervalo, lo que estamos haciendo es seleccionar de este conjunto infinito solamente ciertos valores. Se dice entonces que estamos discretizando. Una señal digital, entonces discretizará o será discreta en el dominio del tiempo y en el dominio de la amplitud. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de una señal digital. Vean. Dentro de un intervalo de tiempo, lo mismo, ese intervalo puede ser de menos infinito a infinito, de 0 a infinito, o de un valor A a un valor B. En el intervalo de interés es discreta. En el intervalo de interés en tiempo es discreta. Significa que solamente se seleccionan ciertos tiempos. Vean. Aquí están los tiempos seleccionados. Y en el dominio de la amplitud también es discreta. Vean, aquí tenemos el intervalo de amplitudes. Del conjunto infinito que hay, o del intervalo continuo, únicamente seleccionamos ciertas amplitudes. Entonces, la señal digital, para cada instante de tiempo seleccionado, tendrá una amplitud similar a una señal analógica. Vean, una señal analógica, para cada instante de tiempo hay un valor de amplitud. Y este valor de amplitud pertenece a un conjunto infinito, porque dijimos que es un intervalo continuo. Y si hay un intervalo continuo es porque hay un número infinito de valores. En una señal digital, sí, discretizamos en tiempo. Es decir, solamente nos quedamos con ciertos valores del tiempo. Y lo mismo, para cada tiempo hay un valor de amplitud, pero esta amplitud pertenece a un conjunto finito de valores, porque solo se seleccionaron ciertos valores de amplitud. Todos los valores de amplitud en cada instante seleccionado pertenece a un conjunto finito. ¿Se entiende cuando se hace referencia a un conjunto finito? Es un conjunto que tiene un determinado número de valores. 10, 20, 50, 1000, 1,000,000, los que ustedes quieran, pero son contables. O sea, tenemos un número determinado. Y cuando decimos que es infinito es porque pues, es un número infinito. Hay muchos, ¿no? Infinito. Sí, eso es nada más para hacer la aclaración. Claro que se pueden repetir, es decir, el valor que presenta la señal en este instante de tiempo puede ser el mismo valor que presente la señal en este instante de tiempo. O sea, puede suceder. Lo que es importante entender es que el valor de amplitud pertenece a un conjunto finito. Esa es una señal analógica y una señal digital. La digitalización pretende pasar de una señal analógica a una señal digital. Para pasar de una señal analógica a una señal digital, ¿qué se necesita realizar? Si ya dijimos que una señal analógica es continua en tiempo y en amplitud, y una señal digital es discreta en tiempo y discreta en amplitud, entonces lo que se necesita hacer para digitalizar es discretizar el tiempo y discretizar la amplitud. Discretizar el dominio del tiempo de la señal y discretizar el dominio de la amplitud de la señal. Para ello, se sigue un proceso. La digitalización es un proceso o se puede explicar en un proceso de 3 pasos. Paso 1, muestreo. Paso 2, cuantificación.
Paso 3, codificación. El muestreo nos va a ayudar a discretizar en tiempo. Vean, la señal analógica es continua en tiempo y una señal digital debe de ser discreta en tiempo. El primer paso nos discretizará la señal en tiempo. La cuantificación que se imaginan que hará. La señal es continua en amplitud, la señal analógica, mientras que la señal digital dijimos que era discreta en amplitud. Por lo tanto, la cuantificación efectivamente va a discretizar la amplitud de la señal analógica. Y la codificación será una forma de representar los valores del conjunto finito de amplitudes. Lo vamos a ver más a detalle más adelante. Cada valor de amplitud es un número, por lo que una señal digital se puede representar de varias formas. Aquí yo les presenté una forma gráfica, pero también se puede representar a través de una secuencia de números. Esto de precisión finita lo voy a explicar cuando explique codificación. Por ahora simplemente entendamos que la señal digital se puede visualizar de forma gráfica o en forma de una secuencia numérica. Hay otras formas, pero no las vamos a ver. Ya no corresponden a este curso. A nosotros nos interesa representarla como una secuencia de números. Ya después, repito, cuando lleguemos a codificación, ahondaremos un poquito más en este tema. Eso es la digitalización. Es convertir una señal analógica a una señal digital. ¿Y cómo se hace eso? Discretizando en tiempo y discretizando en amplitud. ¿Quién hace eso? El muestreo discretiza en tiempo. La cuantificación discretiza en amplitud. Vamos a ver estos tres pasos. Bueno, está la codificación, pero ya dijimos que es para representar la señal digital. Es decir, la codificación ya se hace cuando se discretizó en tiempo y en amplitud. Y simplemente nos va a ayudar a representar esa señal digital. El muestreo, o en el primer paso, que es el muestreo, es importante revisar lo que se conoce como el teorema del muestreo. El teorema del muestreo, puedo decirles que es el puente que une lo analógico de lo digital, lo que nos permitió cambiar de dominio analógico a dominio digital. Después explico por qué. Y cuando veamos cuantificación, lo que vamos a ver son los tipos de cuantificadores que existen. ¿Cómo diseñar un cuantificador? Dependiendo de qué tipo. Si ustedes saben discretizar en tiempo, que no es otra cosa más que tener claro el teorema del muestreo, y además saben diseñar un cuantificador, dependiendo del tipo, entonces puedo decir, o se puede decir, que ya son capaces de digitalizar una señal. Vamos a hablar primero del muestreo. Pero antes, es muy común encontrar las siguientes gráficas. Esta es una gráfica de una señal analógica. Vean, es una señal que es continua en tiempo y continua en amplitud. Vean, en un tiempo o en el intervalo de interés, que es este, para cada valor de tiempo hay un valor de amplitud o se considera un número infinito de tiempos. Y vean que la amplitud que toma pertenece a un conjunto continuo, un conjunto que tiene un número infinito de números, de valores. Aquí está, este de aquí. Es una señal analógica. Y algunos libros presentan estas gráficas como señales digitales. Está bien, para ciertos propósitos está bien, es correcto, lo podemos aceptar como señal digital, pero estrictamente hablando no sería una señal digital porque no cumple lo que estamos diciendo. La señal es continua
en tiempo, vean, para cada valor de tiempo hay un valor de amplitud o hay un número de tiempos, hay infinitos tiempos considerados. Lo que sí podemos asegurar por lo que estamos viendo es que las amplitudes pertenecen a un conjunto finito, por eso se ve así como escalera. Solamente son permitidos ciertos valores de amplitud, pero en el tiempo no, en el tiempo noten que es continua. Sí, lo que vemos también es que para ciertos intervalos de tiempo es la misma amplitud, sí, eso no importa, pero ya no cumple con que sea una señal digital. Estas señales se clasifican como continuas en tiempo y discretas en amplitud. ¿En dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en lo que se conoce como DACs, en la salida de los DACs. Los DACs es la abreviación de convertidor analógico a digital. Esto es, ya que tenemos una señal digital, nosotros podemos aplicar un proceso inverso y obtener una señal analógica. El resultado ya de implementación son señales de este estilo, señales continuas en tiempo y discretas en amplitud. Vean, este tipo de señales no es ni analógica ni tampoco digital. Es continua en tiempo, discreta en amplitud. Sin embargo, es muy común encontrarlas como señales digitales. Pero más bien, yo la llamaría de la siguiente forma. Es la representación eléctrica de una señal digital. Pero, repito, eso es lo que yo o como yo las llamaría. Insisto, es común que encuentren en los libros como señal digital este tipo de formas de onda. Pero solamente quería hacer la aclaración. Nosotros ya sabemos que una señal digital es continua en tiempo, discreta en tiempo, discreta en amplitud. No hay más. Entonces, ahora sí, pasemos a nuestro primer paso, que es el muestreo. Ya dijimos que lo que va a hacer el muestreo es discretizar en tiempo. ¿Y qué es lo que va a hacer el muestreo? De un intervalo de tiempo hay que seleccionar ciertos valores del tiempo únicamente. Eso es lo que hace el muestreo. Y obviamente sabemos que para cada instante de tiempo de la señal hay un valor de amplitud. Si hablamos de señales analógicas, el valor de amplitud en cada tiempo pertenece a un conjunto continuo, es decir, hay un número infinito de valores de donde puede elegir una amplitud. Ok, hasta ahí es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, cuando nosotros muestreamos, lo que estamos haciendo es, de nuestro intervalo del tiempo, considerar únicamente ciertos valores del tiempo. Y cada valor del tiempo tiene un valor de amplitud. Este valor de amplitud pertenece a un rango continuo de amplitudes, es decir, que selecciona una amplitud de un conjunto infinito. A este tipo de señales se les conoce como discretas en tiempo, continuas en amplitud. Es el resultado de realizar el primer paso, que es el muestreo. Y por eso es que van a encontrar como definición de muestreo tomar valores de amplitud solo en ciertos tiempos de la señal. Es decir, si nos vamos, de hecho aquí tengo la gráfica, aquí está la señal analógica, vean, y seleccionamos estos tiempos. Ya estamos discretizando en tiempo. Pero obviamente, para cada tiempo, pues hay un valor de amplitud. Hay un valor de amplitud. Vean, aquí está. Entonces se define, muchos libros, muchos autores definen el muestreo como quedarse con el valor de amplitud de la señal analógica solamente en ciertos instantes de tiempo. Pero también lo que estamos haciendo es discretizando el tiempo. Y como cada tiempo tiene su propio valor de amplitud, pues ya va implícito, ya es lógico que tengamos un valor de amplitud también para cada tiempo.
Y entonces, por eso es esta definición. Tomar valores de amplitud solo en ciertos tiempos. Estos tiempos son los que estamos seleccionando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo elegir estos tiempos? ¿Cómo elegirlos? O sea, ¿cómo sé qué tiempos voy a seleccionar? Para ello, vamos a hablar de una clasificación de muestreo. Muestreo uniforme y muestreo no uniforme. El muestreo uniforme quiere decir que la diferencia en tiempos elegidos siempre va a ser la misma. Es decir, la diferencia entre estos dos tiempos elegidos va a ser la misma que entre estos dos tiempos elegidos. Tiempos elegidos que son consecutivos, ¿eh? Yo elijo este tiempo, tengo esta diferencia, que va a ser la misma diferencia de este tiempo elegido y este tiempo elegido. O sea, siempre es la misma distancia. Ese es el muestreo uniforme. El muestreo no uniforme, pues es que los tiempos elegidos tendrán diferente distancia. Por ejemplo, elijo estos dos tiempos y tienen esta distancia. Pero puede ser que la siguiente muestra o el siguiente tiempo seleccionado sea aquí. Entonces, esta distancia será diferente a esta primera. Ese es el muestreo no uniforme. Tiene aplicaciones también, pero ya hablamos de igual otros temas, por lo tanto no diremos más. Nos vamos a concentrar en el muestreo uniforme. Ahora, cuando estamos diciendo que seleccionamos un tiempo, estamos diciendo o se puede entender que tenemos una muestra de la señal. Es como si tomáramos, pues sí, literalmente así como conocemos muestras de amplitudes, pero solo en ciertos tiempos. Ven que esto es consecuencia de haber seleccionado los tiempos, ¿eh? O sea, yo sigo insistiendo con esa idea. El muestreo realmente lo que está haciendo es seleccionar tiempos, porque ya sabemos que en cada tiempo hay un valor de amplitud. Entonces ya es consecuencia que cuando hablamos de muestreo es quedarnos con valores de amplitud en ciertos tiempos. Así lo van a encontrar definido. Pero no olviden, el fin que persigue el muestreo es la discretización en tiempo. Ahora, entonces ya sabemos o ya tenemos un dato de cómo elegir estos tiempos. ¿Cuál es ese dato? Que tienen que tener la misma distancia. O que estas muestras, a los valores de amplitud en los tiempos elegidos, se les conoce como muestras. Esto es una muestra, 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 muestra. Entonces, la distancia entre muestras, la distancia en tiempo entre muestras, siempre es la misma. De muestras consecutivas, siempre es la misma. Muestreo uniforme. Por lo tanto, si nosotros tomamos o tenemos una muestra, en consecuencia podemos saber cuáles son las siguientes muestras. ¿Por qué? Porque ya sabemos que deben de estar aquí espaciadas. La pregunta entonces ahora sería, ¿y cuánto deben estar aquí espaciadas? Bueno, vamos a llamarle TS a este tiempo o a este intervalo. Le vamos a llamar TS. Si yo conozco el valor de TS, entonces yo puedo saber en dónde van a estar ubicadas todas las muestras. Imagínense que TS es igual a 2 y yo tomo la primera muestra en 0, en el tiempo 0. ¿En dónde va a estar ubicada la siguiente muestra? En 2. ¿En dónde va a estar ubicada la siguiente muestra? En 4. La siguiente en 6. ¿Cómo lo sé? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos muestras? 2. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos muestras? 2. Entonces vean que si yo conozco este parámetro y conozco la primera muestra, ya puedo conocer en dónde van a estar las demás. ¿Cómo voy a saber en dónde va a estar la primera muestra? Bueno, eso es sencillo. Por facilidad siempre hemos adoptado un tiempo igual a 0. ¿Cómo interpretamos que el tiempo es igual a 0? Porque si se dan cuenta siempre hemos dicho que una señal
o es muy común encontrar que una señal empieza en 0. O sea, ¿qué significa? ¿Cómo interpretamos que t es igual con 0? Este punto en el tiempo simplemente es una referencia. Y lo que estamos diciendo es, a partir de aquí, empezamos a hacer nuestro análisis. Y ese tiempo en donde vamos a empezar, le vamos a llamar nuestro tiempo 0, que es nuestra referencia. Eso es lo que significa el tiempo 0, es el tiempo de referencia que estamos tomando. Yo puedo tener una señal y puedo decir, tomen la muestra en este instante. Entonces, pues para nosotros este será el tiempo 0. Lo que ocurrió antes, pues no nos importa. Sucedió antes, entonces eso no nos interesa. Cuando vean control o cuando cuando vean su curso de PDS, esto de aquí tiene un significado. Es decir, los valores de la señal para tiempos menores a 0 o para tiempos antes del tiempo de referencia tiene un significado, pero tampoco vamos a hablar de ello. Entonces, con esto podemos concluir que no importa en dónde tomen la primera muestra, no importa. Ese va a ser su tiempo 0. Y a partir de ahí pues ya empiezan a contar o a tener las muestras. La otra pregunta es, ¿cómo conocemos este valor TS? Y entonces tenemos que introducir otro parámetro que se conoce como frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo tiene unidades muestras sobre segundo, aunque es muy común también ya encontrar que se dice muestras por segundo en lugar de sobre segundo. Son sinónimos, aunque formalmente es muestras sobre segundo. ¿Cuántas muestras hay en un segundo? Esa es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es un parámetro que me dice o que nos indica cuántas muestras va a haber en un segundo. Por ejemplo, si tenemos una frecuencia de muestreo de 1000 muestras sobre segundo, que nos dice que en un segundo, por ejemplo, de 0 a un segundo, hay 1000 muestras, hay 1000 tiempos seleccionados y cada tiempo seleccionado tiene un valor de amplitud. Y dijimos que cada valor de amplitud se le conoce como muestra. Hay 1000 muestras. Si en un segundo hay 1000 muestras, de 0 a 1 hay 1000 muestras y todas deben de estar aquí espaciadas, entonces podemos calcular cuánto es el espaciamiento. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente obteniendo el inverso de la frecuencia de muestreo. En un segundo, ¿cuántas muestras hay? Por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de muestreo de 1000 muestras por segundo, entonces el tiempo de muestreo será 1 sobre 1000 muestras sobre segundo. El resultado será 1 por 10 a la menos 3 segundos sobre muestra, que significa que cada milisegundo se toma una muestra. ¿Cuántos milisegundos hay en un segundo? 1000. Y si cada milisegundo se toma una muestra, entonces en un segundo, ¿cuántas muestras hay? 1000. Esta es la expresión para calcular ese tiempo. Todo va a depender de la frecuencia de muestreo. A este valor TS le vamos a conocer como tiempo de muestreo. Y el tiempo de muestreo no es otra cosa más que cada cuánto tiempo se va a tomar una muestra. Cada milisegundo, cada 2 milisegundos, cada 3 milisegundos, cada microsegundo, cada 1.5 microsegundos. Eso va a depender de la frecuencia de muestreo. Noten que con esta expresión podemos también obtener la frecuencia de muestreo si nosotros conocemos el tiempo de muestreo. Por ejemplo, si yo les digo, tenemos un tiempo de muestreo de 125 microsegundos sobre muestra, ¿qué significa? Que cada 125 microsegundos se toma una muestra. ¿Cuál es la frecuencia de muestreo? La frecuencia de muestreo sería el inverso, 1 sobre TS. Esto sería 8000 muestras sobre segundo. Hay 8000 muestras
en un segundo. Quiere decir que en un segundo, de 0 a 1, tenemos 8000 intervalitos que miden 125 microsegundos. De un segundo a 2 segundos, igual, tenemos 8000 intervalitos que tienen una duración de 125 microsegundos. Entonces, de esta manera podemos calcular la frecuencia de muestreo o el tiempo de muestreo, si conocemos alguno de los dos parámetros. Pero todavía surge otra pregunta, ¿ok? ¿Y yo cómo calculo o cómo voy a saber qué frecuencia de muestreo o qué tiempo de muestreo? Recuerden que si conocemos uno, conocemos el otro. La pregunta es, ok, sí, pero ¿y qué valor va a tener? O sea, si yo tengo una señal analógica, ¿qué valor de frecuencia de muestreo voy a ocupar? Esa es la pregunta que hay que responder. Bueno, esta gráfica ejemplifica lo que les acabo de explicar. La señal se muestrea, es decir, se toma una muestra en cada tiempo de muestreo. En el tiempo 0, tomamos una muestra o un valor de amplitud. En el tiempo TS, tomamos otra muestra. En el tiempo 2TS, tomamos otra muestra. En el tiempo, aquí era 3TS. Esto iba acá. Me salté este valor. En 3TS, tomamos otra muestra. En 4TS, en 5TS, 6TS, 7TS, 8TS, 9TS y así hasta infinito, o hasta donde acaba el intervalo en tiempo. Esto es TS. Pero ¿cómo sabemos este valor? Es el inverso de la frecuencia, ¿ok? ¿Y cómo conocemos este valor? Esa es la pregunta importante. Y para ello, tenemos que hablar de teorema del muestreo. Este nos responde esa pregunta. El valor que va a tener Fs. Este teorema nos responde esa pregunta. Nyquist. Quien lo propuso fue Nyquist. Ok, antes de hablar del teorema del muestreo, vamos a hablar de tipos de muestreo que tenemos. Hay 3 tipos de muestreo. El primer tipo es muestreo ideal. Es el que les acabo de explicar. Yo tengo mi tiempo TS y cada múltiplo de TS tomo una muestra o me quedo con un valor de amplitud. ¿Por qué me quedo con un valor de amplitud? Porque yo seleccioné esos tiempos. O sea, yo voy a seleccionar los tiempos múltiplos de NTS. Y como yo selecciono estos tiempos, pues me quedo con el valor de amplitud en estos tiempos, que le llamamos muestras a estos valores de amplitud. Entonces nos quedamos con esta muestra, esta muestra, esta muestra, esta muestra, y así hasta que se acabe el intervalo o hasta infinito. Cuando nos quedamos con la muestra en estos tiempos, le conocemos como muestreo ideal. ¿Esto qué significa? Que la duración de la muestra vale 0. Duración de la muestra vamos a denotarla como Tm. Y la duración de la muestra nos indica pues, cuánto dura el valor de la muestra. En este caso, tiene una duración 0, pero vean, una duración 0 no significa que no exista, significa que solamente existe en un tiempo y luego deja de existir. Eso es una duración 0, o sea, no existe más que en un solo valor del tiempo existe. En el muestreo ideal, las muestras tienen duración 0, solo existen en los tiempos donde se toman esas muestras. Duración 0, conocido como Tm. Eso es el muestreo ideal. Este muestreo, este tipo de muestreo, solo es teórico. O sea, existe porque yo les lo estoy explicando. De forma teórica existe. En la práctica no existe. Si queremos implementar un muestreo ideal, no se puede. No tenemos todavía la capacidad de generar señales que tengan duración 0.
tenemos la capacidad de generar señales que tienen una duración muy corta, pero no cero. Entonces, estrictamente, este muestreo en la práctica no existe. En la teoría existe y se ocupa demasiado. Entonces, no olvidemos, ya tenemos otro parámetro. TS es la separación entre muestras. TM, la duración de la muestra. Para el muestreo ideal, vale 0. Siguiente tipo de muestreo, conocido como muestreo de cresta plana. Este tipo de muestreo consiste en lo siguiente. Igual, se toman muestras cada TS. Cada TS, es seleccionar los tiempos múltiplos NTS. En este valor, que es nuestro tiempo igual con 0, hay un valor de muestra. Ese valor de muestra lo mantenemos o se mantiene. ¿Cuánto se mantiene? El TM, lo que dure la muestra. Este también es un parámetro. Es un parámetro donde TM es mayor a 0 y menor o igual a TS. Se debe de cumplir esta condición. Vean que si TM es igual con 0, el muestreo de cresta plana se convierte en el muestreo ideal. Por eso es que le quitamos este igual. Pero si TM es igual a TS, tenemos lo que está graficado. Vean, tomamos la muestra y se mantiene. ¿Cuánto dura? TS. Este es TS. Entonces la duración tendrá el mismo valor que TS. Es decir, finalizará justo cuando empieza la siguiente muestra. Finaliza justo cuando empieza la siguiente muestra. Finaliza justo cuando empieza la siguiente muestra. ¿Sí? Entonces, esta sería la gráfica de un muestreo de cresta plana. Aquí también, sin problema, o sea, no hay ningún problema, la duración TM puede ser menor a TS. Por ejemplo, que dure la mitad, que duren únicamente la mitad. Aquí voy a dibujar. Por ejemplo, se toma la muestra y solo dura la mitad. Se toma la muestra y dura la mitad. ¿Qué pasa en estos tiempos? Pues simplemente se dice que la señal no está definida, o sea, la señal no sé por qué no sabemos cuánto vale, porque recuerden que no se tomó la muestra de la señal en estos tiempos, entonces no se sabe cuánto vale, está indeterminada. Este tipo de caso se ocupa para implementar un esquema que se conoce como TDM, que después lo vamos a ver, multiplexaje por división de tiempo, donde las muestras duren menos que TS, ¿sí? Pero ya lo veremos más adelante. Sigamos. Si eliminamos la señal analógica, vean, esta sería la forma de onda. Se parece mucho a la forma de onda que les enseñé hace rato. Esta de aquí. Entonces, una señal que sea continua en tiempo y discreta, no, pero fíjense, aquí es discreta en amplitud. Aquí, a pesar que se ve que es en escalerita también, pero recuerden ustedes que este valor de amplitud es continuo, es decir, se seleccionó de un conjunto infinito. Aunque se ve en escalera, no significa que sea discreta en amplitud. Entonces, este tipo de señal es una señal analógica todavía, porque sigue siendo continuo en tiempo, porque vean, hay un valor de amplitud para todos los tiempos. Y es continuo en amplitud porque cada valor de amplitud se elige de un conjunto infinito. Entonces, esto sería, si quitamos, o la forma en que se vería, si quitamos la señal analógica.
O simplemente si nada más nos quedamos con las muestras, se vería esta señal. Y lo que les decía, la condición que se debe de cumplir para TM. Hay una duración de la muestra. Ese es el segundo tipo de muestreo, cresta plana. Tercer tipo de muestreo, muestreo natural. ¿En qué consiste? Se toma la muestra igual, cada TS, cada múltiplo de TS. Eso no cambia. Tomamos la muestra y vean aquí, a diferencia del de cresta plana, el de cresta plana, ¿qué hace? El de cresta plana toma la muestra y el valor de la muestra permanece constante todo lo que dura la muestra. En el muestreo natural no. En el muestreo natural se toma la muestra y la duración igual. Hay una duración de muestra, Tm, pero la muestra ya no se mantiene constante, sino que la muestra toma el mismo valor que la señal analógica. Aquí se toma la siguiente muestra y la duración o el tiempo que dura toma los mismos valores que la señal analógica. Este es el muestreo natural. Vean, se toma la muestra y lo que dure la muestra tendrá como amplitud los mismos valores que tiene la señal analógica. Aquí está la gráfica. Si yo quito la señal analógica, obtendríamos este tipo de gráfica. Esto sería un muestreo natural. Para el muestreo natural, la duración igual. Mayor o igual a 0 y menor o igual a TS. Si es igual a 0, una vez más, regresamos al caso de muestreo ideal. Pero vean que si Tm es igual a Ts, prácticamente deja de existir el muestreo, porque significaría que la muestra, aquí se ve mejor, a tomar la muestra y como la duración tiene Ts y aparte va siguiendo el valor, pues noten que tomaríamos todos estos valores de amplitud. Aquí acaba la muestra justo cuando empieza la siguiente, pero la siguiente como tiene la misma duración que Ts, tomaría la forma, porque en el muestreo natural la amplitud de la muestra va tomando la misma forma que la señal. Entonces muestra a muestra se va reconstruyendo la señal analógica. Entonces si tenemos este caso de Tm igual a Ts, prácticamente ya no hay muestreo. Esos son los tres tipos de muestreo. Este tipo de muestreo, el ideal ya dijimos, para implementarlo no existe. Este tipo de muestreo de cresta plana es difícil implementarlo, pero sí se podría tomar un valor de la señal y que se mantenga. Habría que buscar un circuito electrónico que hiciera eso. Sí se podría conseguir, pero sería complejo de tenerlo. El natural es muy sencillo de conseguir. ¿Cómo se consigue? Con un interruptor, un switch. Tenemos la señal analógica, que es la señal en rojo. Tenemos un switch. Este switch se cierra y se abre cada TS y lo mantenemos cerrado Tm. Si este switch se cierra, que es este caso, deja pasar la señal. O sea, la señal pasa. Aquí está. Cuando se abre, cuando ya pasó Tm, se abre, entonces no hay señal. No hay señal. Se vuelve a cerrar, bueno, porque ya pasó Ts, se vuelve a cerrar, se mantiene cerrado Tm y pasa la señal. Entonces, con un simple interruptor se puede generar el muestreo natural. Ahora, en la práctica, bueno, como ya lo estoy explicando, este es muy sencillo de implementar. De hecho, es una práctica que yo les dejo en laboratorio, que hagan un muestreo natural, llevan su interruptor, su relevador, lo controlan electrónicamente, o también se puede tener un interruptor electrónico. Yo les pido para una
práctica más sencilla, un interruptor mecánico que es un relevador y que lo controlen electrónicamente con un generador. Y entonces en el osciloscopio ven este tipo de muestreo. Ahora, este tipo de muestreo, como ya lo dije, es muy fácil de implementar, solamente es un interruptor. En la práctica lo que se hace es, se implementa este tipo de muestreo, pero noten aquí tenemos una muestra, pero vean que dentro de la muestra, o sea, dentro de este intervalo, la muestra es analógica, porque es continua en tiempo y continua en amplitud. Entonces, lo que se hace es, se toma o se combina este muestreo natural y luego se pone un circuito con un capacitor para que el capacitor se cargue. Mientras dura la muestra, el capacitor se carga. Y ese voltaje con el que se cargó el capacitor permanece constante. Es como si el capacitor retuviera ese voltaje con el que se cargó y lo mantiene. Y ahora sí, es como si tuviéramos un muestreo de cresta plana. Solo con la diferencia que el valor de la muestra pues no va a ser igual al valor de la muestra en el tiempo de muestreo, sino que va a ser igual al valor acumulado en voltaje. En la práctica pues se busca que estos tiempos sean pequeñitos para que el voltaje acumulado prácticamente sea el mismo, o para fines prácticos sea el mismo valor que tiene la señal en el tiempo de muestreo. Les conoce como circuitos retenedores. Así es como se realiza un muestreo. Ya en la práctica. Ya para finalizar, hay dispositivos que ya realizan la conversión de analógico a digital. Se conocen como ADCs o CAD en español, convertidor de analógico a digital, o en inglés, Analog Digital Converter. Es más común encontrarlos como ADC, aunque la literatura sea en español, le llaman ADC, convertidor analógico a digital. Estos no son más que ya circuitos electrónicos que realizan los tres pasos de los que hablamos: muestreo, cuantificación y codificación. Los ADCs internamente ya tienen los circuitos que les conocen como retenedores, que ya lo expliqué, es una combinación entre el muestreo natural y el de cresta plana, para tomar la muestra internamente. Entonces, el ADC no es más que un chip que recibe la señal y entrega ya la señal digital. Internamente, este chip realiza los tres pasos: un muestreo, una cuantificación y una codificación. Este ADC hay de varios tipos, que si estamos clasificando algo, tenemos que dar el criterio bajo el cual lo estamos clasificando. Entonces, los ADC se clasifican tomando en cuenta varios criterios. Eso es lo que vamos a estudiar en las siguientes clases, para que ustedes entiendan los ADCs. Ahorita apenas estamos viendo el muestreo, después vemos los otros dos pasos para tener los criterios con los que se clasifican los ADCs. Los ADCs o los circuitos van a entregarnos bits. ¿Por qué bits? Recuerden que yo les dije que una señal digital se puede ver como una secuencia numérica y cada número se puede representar con bits. Por eso es que nos entrega los bits. Nos entregan los bits. Cada conjunto de bits corresponde a un número de la secuencia numérica, ya de la señal digitalizada. Ahora, también, para digitalizar, dijimos que es un proceso de tres pasos: muestreo, cuantificación y codificación. Esos tres pasos se implementan. Hay diferentes técnicas para implementar esos tres pasos o para implementar la digitalización. No vamos a hablar de ellas tampoco, solo las voy a mencionar y hablar un poquito de forma general. Está la técnica flash. ¿Qué hace la técnica flash? La técnica flash hace como si tomara una foto de la señal, que sería
una foto de la muestra. Aquí está. Una foto de la muestra. Y lo que hace es digitaliza, es decir, discretiza la amplitud. Es que no hemos visto cuantificación y va a ser un poquito complejo explicarles ahorita. Pero lo que hace es como que toma una foto de la señal, es decir, de la muestra, y esta muestra le asigna o la cuantifica. Después vamos a ver cómo la cuantifica. Así funciona el flash. Y luego, técnica de aproximaciones sucesivas. Este lo que hace es, toma la muestra y tarda un tiempo en cuantificar la señal. Tiene que por ahí tener una cuenta, un contador, por eso se conoce como aproximaciones sucesivas. Tiene una cuenta para cuantificar. Y luego está la técnica sigma delta. Esta ya está más compleja. Esta ni siquiera la voy a explicar. Simplemente la menciono. Técnica sigma delta. Y bueno, para aterrizar todo esto que estamos viendo. Ahorita ustedes llevan una materia que se llama microcontroladores, me parece. Entonces, les van a enseñar a programar un microcontrolador. No sé qué microcontrolador están o vayan a llevar, porque apenas va empezando el semestre. Pero lo que yo he visto es que la mayoría en promedio usa de la marca Microchip. Y usa uno en particular, el 18F4550. Fue el que yo tomé como ejemplo. Ese microcontrolador, aquí está, 18F4550. Ya después ahí verán que es un microcontrolador. Aquí simplemente está el esquemático del encapsulado para ver las terminales. Y resulta que este chip internamente, aquí está su diagrama bloques de qué bloques contiene. Ya repito, en esa materia pues les van a explicar más a detalle estos bloques. Pero vean, ¿qué dice aquí? ADC, 10 bits. Quiere decir que es un microcontrolador internamente ya tiene implementado un ADC. Este ADC, este bloquecito, realiza una digitalización, porque es un convertidor de analógico a digital. Realiza un muestreo que seguramente tiene implementado un circuito retenedor, realiza una cuantificación que no le hemos visto, pero es aplicando alguna de las tres técnicas, aproximaciones sucesivas, flash o delta sigma. Y una codificación que también después la vamos a ver. Después les voy a dejar yo una tarea donde me van a investigar circuitos ADCs, exclusivamente ADCs. Después les voy a decir en dónde los van a buscar y qué características quiero que busquen de los ADCs. La idea es que sepan las características para el día que ustedes necesiten un ADC para un proyecto, sepan cómo buscar y sepan qué significa cada uno de los parámetros principales de un ADC. Ok, vamos a dejarle hasta aquí. El siguiente tema es teorema del muestreo. Como ya les dije, nos va a ayudar a saber el valor de Fs. Para esto sí voy a requerir una revisada a pues, lo que es el análisis frecuencial y la operación de convolución, porque las voy a ocupar como herramientas para explicar el teorema del muestreo. Sería todo por esta clase. Ok. Como ya lo expliqué, en la siguiente clase vamos a estudiar el teorema del muestreo que nos va a responder esta pregunta. ¿Cómo saber el valor de Fs? Por ahora, ¿alguna duda sobre lo explicado aquí en este video? ¿No? Entonces, nada más No, profesor. para finalizar. Ahorita ya tienen todos
bueno, ya habilité el chat de la reunión y lo que les voy a pedir para pasar la lista es que tecleen su nombre, por favor. Tecleen su nombre para yo pasar la lista con eso. Ahorita. Retomando lo último que se explica, ahorita ustedes llevan un curso de microcontroladores. Ya explicamos que su micro tiene un ADC. Y yo les había dicho en la primera clase, o cuando vimos el encuadre, que podría haber un proyecto para el parcial 2 o parcial 3 que involucrara hardware para aquellos que mostraron inquietud en desarrollar alguna práctica o algo en hardware. Bueno, pues les adelanto que uno de esos proyectos incluiría el ADC de su micro, el que vayan a llevar. Aquí yo les puse el de microchip, pero hay otro que también llevan mucho que es el MCP430. Algunos llevan este PIC, que este es de Texas, este es de microchip, pero en esencia los microcontroladores simplemente son marcas diferentes, hacen lo mismo. También tiene un ADC. El proyecto va a consistir en que programen el ADC para convertir una señal analógica a una señal digital. Ya después detallaré en qué consiste exactamente ese proyecto, nada más les adelanto. Ese sería uno de los proyectos. Para ello, pues tendrían que poner atención a su curso de microcontroladores para que les explicaran bien cómo programar el ADC. Que igual por cuestiones de tiempo no alcancen a verlo tal vez, pero conforme ustedes vayan viendo cosas en ese curso, pueden irse adelantando para saber cómo programar el ADC. Profe, Ajá. esa materia es de séptimo. No, La que llevamos ahorita es microprocesadores. bueno, pero también llevan este PIC, a microprocesadores y también ven este PIC. Okay. Entonces, tal vez ahí ya no venga parte del temario, habría que revisarlo, que les expliquen el ADC. Pero bueno, el objetivo de esa materia es que les expliquen cómo se programa un micro. De hecho, debería ser un microcontrolador, un microprocesador, pero pues ya prácticamente yo he monitoreado y ocupan un microcontrolador en lugar de un microprocesador. Creo que, bueno, no desconozco por qué, honestamente. Pero lo que he visto es que en sexto semestre llevan este pique. Sí, el MSP se lo llevan, pero en séptimo, como lo dijo el compañero. Pero en sexto sí he visto que llevan este. O sea, solamente estoy adelantando, no estoy diciendo que va a ser obligatorio, es opcional para aquellas 2, 3, 4 personas que mostraron interés en realizar alguna práctica. En el laboratorio, yo no me lo comento, ¿no? Pero pues no se puede. Hagan de cuenta que sí hacemos prácticas que involucran chips, pero por lo mismo, como yo sé que apenas están llevando esos cursos, lo que yo hago es prestarles, bueno, antes, porque no tenía yo material, les decía dónde comprar ciertos chips que ya hacen ciertas funciones. Ya me he hecho de algunos y yo se los prestaba a algunos. Les prestaba los chips para que ustedes los ocuparan. Pero bueno, eso es en laboratorio presencial. Entonces, solo es igual comentario, ¿eh? No se espanten que les voy a pedir que lo hagan. O sea, es para aquellos que tienen interés. Bien. ¿Algún comentario? Si no, le dejamos hasta aquí. Nos encontramos el día lunes para continuar. Gracias por haberse conectado y que tengan un buen fin de semana. Gracias, igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente. Adiós. Hasta luego.